Eh, Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la unidad 1. El tema es ¿qué son los derechos humanos? El equipo está conformado por José Antonio, por Dylan Zair Martínez, por Freddy Milán, por Vanessa Guadalupe Pérez Bautista, por Avish Adri Puente Martínez y yo, Pedro Pérez González. El contenido que veremos en esta presentación es el siguiente. Primero veremos la introducción, luego veremos qué son los derechos humanos, veremos los valores y los derechos humanos, veremos el concepto de los derechos humanos a lo largo de la historia, también veremos la integridad de los derechos humanos y para finalizar hablaremos sobre nuestras conclusiones personales del tema. Bueno, para empezar les voy a contar un poco sobre qué son los derechos humanos. Yo creo que todos desde que estamos muy chiquitos hemos escuchado los derechos humanos esto y los derechos humanos aquello, pero en realidad no sé si todas las personas o todos los niños o todas las personas en el mundo estén conscientes de cuáles son los derechos humanos y cuáles son los beneficios para nosotros. Estos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Todos hemos oído de los derechos humanos más famosos como la libertad, la educación, el trabajo, y estos han surgido a través de la historia y han evolucionado dependiendo de la necesidad del humano en ese momento en la historia. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecida dentro de la orden jurídica nacional en nuestra Constitución política y también en tratados internacionales y las leyes. Entonces, estos obviamente están en nuestra Constitución y todas las autoridades o figuras públicas que están en un cargo de poder están conscientes de estas prerrogativas que son para nosotros y por nosotros, claro. Ahora les hablaré de qué son los derechos humanos como un concepto general. Y bueno, como había mencionado, este es un conjunto de prerrogativas inherentes que son a la naturaleza de las personas y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de los individuos que viven en una sociedad jurídica organizada. Pues todos somos sujetos de derecho, entonces todos estamos sujetos a que nuestros derechos se nos sean otorgados y no hay algo que sea una excepción a que no tengan algún derecho. Todos tenemos el derecho a una educación, todos tenemos el derecho a pensar como queramos, a tener una expresión libre o a un trabajo justo. Obviamente antes no todo era así y ha evolucionado con el mundo y con las personas y es algo que no se acaba o que se escribe una vez y luego no vuelve a repasarse o a revisarse. Y bueno, todas las personas tenemos derechos que nos son otorgados simplemente por haber nacido. Una vez que nacemos al mundo, estos derechos nos aplican para personas sin importar su nacionalidad, su sexo, su religión, su lengua, su etnicidad, el lugar en el que viven o cualquier otra variante. Más, como había mencionado, no siempre ha sido así y es una lástima pensar que antes no todas las personas eran consideradas iguales o no todos, no los sexos no eran vistos ante la ley de la misma manera. Entonces, los derechos humanos hoy en día son algo que está, entre comillas, ya desarrollado y lleva muchísimos años desarrollándose. Entonces, podemos decir que hemos cubierto muchas partes o muchas necesidades humanas, más cabe pensar o es importante cuestionarnos qué estamos haciendo y cuáles derechos humanos se nos están siendo justos. Todos estamos obligados a respetar estos derechos humanos y a respetar los derechos de los demás. Sin embargo, según el mandato de la Constitución, quienes tienen la mayor responsabilidad son las autoridades gubernamentales. Eso es muy importante, ya que las autoridades gubernamentales son vistas por todo el mundo. Y si estas autoridades no pueden cumplir la esencia de los derechos humanos y enseñarle a los demás, cómo una sociedad las va a cumplir también. Y es importante que todos los hombres y mujeres que ejercen una función política o pública se estén viendo que sí los estén cumpliendo. Y bueno, a todos se nos otorgan los mismos derechos y no hay como a ti esto y a ti este sí y a ti este no. Y no se nos pueden quitar. Y este conjunto de decretos tiene el objetivo de que podamos vivir una vida plena y efectiva, que nuestra vida y toda nuestra estancia en la Tierra pueda ser como la mejor experiencia. Y asimismo también nos necesitan a poder desarrollarnos exitosamente como individuos independientes en el mundo.
yo por esto creo que a veces es difícil como creer en tus propios derechos cuando no se te son respetados, porque es muy fácil como que estén escritos en un documento y que según esto la sociedad los cumpla, más también tenemos que nosotros actuar y defender los derechos humanos de los demás cuando veamos que a alguien no se le está cumpliendo su derecho humano o se le está violentando de alguna manera. Entonces los derechos humanos seguirán cambiando y han cambiado, y el objetivo de esto siempre será ayudarnos a nosotros como individuos, y hoy en día, claro que nos ayudan y claro que hemos visto cambios a lo largo de la historia y seguiremos viendo estos cambios. Le cedo la palabra a mi compañero y muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Dylan Martínez y en este momento estaré hablando sobre lo que son los valores y los derechos humanos. Como sabemos, pues ya lo que es el valor y el derecho son cosas que van muy de la mano, mas estos no son similares. Para iniciar con este apartado, me gustaría iniciar con la frase: las personas que han sido educadas en los valores humanos son los que más defienden y potencian los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí primeramente, como ya hemos escuchado quizás desde muy jóvenes, la frase este niño tiene muy buenos valores de casa, o tiene muy buenos valores, o si los vio educar. Aquí primeramente esto nos habla que estos valores nacen desde la casa, como ya lo sabemos. Aquí la persona que tiene un buen valor, que tanto respeta a los demás, que conoce que cada quien tiene un punto de vista diferente y no lo juzga, es esa persona que hace que los derechos se respeten de cada uno, que ninguna persona se vea afectada, que ninguna persona sea criticada o a lo mejor burlada. Ya aquí el tener buenos valores como persona nos forman como una sociedad, nos forman como individuos, más que nada quizás ya entrando en el apartado de pensantes, en un individuo que a pesar de no estar de acuerdo con puntos de vista, que a pesar de que no estemos de acuerdo totalmente de algún concepto o creencias, aún seguimos aceptándolo y lo seguimos respetando. La persona que conoce sus valores, que conoce sus derechos, también estaría respetando la de los demás y no únicamente la del bien propio. Le podríamos dar a la siguiente. Para seguir con este apartado, ya definiendo un poco más a detalle los que son los valores y los derechos, ya que mencioné que no son similares, aquí como mencionó mi compañero, el derecho humano es el derecho que tiene cualquier persona por el simple hecho de serlo. Aquí, desde que ya nacemos, desde el primer segundo que ya salimos de nuestra madre, ya absolutamente contamos con lo que son los derechos y automáticamente ya estos se van forzando o más que nada se van formando conforme vamos creciendo. Ya estos derechos pueden ser como el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho a una vida digna, quizás el derecho a un techo o quizás ya entrando en un poco más a detalle, el derecho a una educación de calidad. Ya aquí este apartado es el derecho, es algo que ninguna persona nos puede quitar, como puede ser algún familiar, amigo o persona tercera. Ya como por ejemplo, lo que son ya los asesinatos o algo similar, aquí cuando ya una persona forma estos apartados, como puede ser en este caso el asesinato, ya a una persona le está quitando el derecho a la vida, se lo está eliminando completamente y hace que pues automáticamente esta persona que cometió este acto ya se toma como una persona como si no tuviera un valor, que no tiene un amor tanto hacia la vida como hacia los demás. Ya lo que viene siendo el valor, a pesar de que esos también los vamos formando desde muy pequeños, aquí no es algo que lo tengamos automáticamente o algo que no nos puedan quitar. Aquí el valor es más que nada dar importancia a una realidad humana muy propia del hombre. Aquí más que nada es el saber respetar, el saber en qué momento es bueno y en qué momento es malo. Es el conocer y dar el valor o la importancia a lo que es la paz, el amor, incluso la alegría, la amistad o incluso lo que ya es la familia. Ya aquí es más que nada es tomar en cuenta el apartado de dar esa importancia que cada uno tiene. Ya quizás a lo mejor una persona puede tener un valor más marcado sobre una amistad o sobre una familia. Ya esto puede ir variando de la persona. Ya a diferencia como son los derechos, todos los derechos son iguales por personas y el valor ya es dependiendo lo que tú le estés dando la importancia como persona u objeto a lo que ya son estos apartados. Le podríamos dar la siguiente. Y ya tomando en cuenta
este apartado, cuando una persona ya conoce tanto lo que es un valor, ya tiene el valor ya forzado o más que nada formado desde el vientre materno y como es el derecho humano, aquí más que nada, cuando ya esta persona lo tiene desarrollado completamente, ya inicia lo que son los beneficios, tanto lo que vendría siendo para un beneficio propio como un beneficio en un círculo social. Ya esto yo lo tomo más como un ciclo o es algo que todo va de la mano, ya que primeramente estaría el mejorar el bienestar hacia la persona. Cada tanto lo que podría ser, pues, propio o el de un tercero, ya que esta fomenta la sociabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya únicamente no nos enseña únicamente a respetar o ser educado o incluso dar las gracias, sino que esto ya fomenta que todos estén más abiertos a conocer más gente, a no juzgar a los demás sin haberlos conocido. Y más que nada está el respetar que existen diferentes puntos de vista. Aquí ya lo que viene siendo este apartado de mejorar el bienestar emocional es tanto el mejorar cómo se siente la otra persona y cómo se siente contigo al mismo tiempo que están conviviendo. Ya cuando se está fomentando este bienestar, se empieza a fortalecer el autoestima, ya que una persona que no cuenta con lo que es algún valor ya desarrollado o algún respeto hacia los derechos, es más propenso a ser una persona pues ya que haga burlas, que inicie lo que se le conoce como un bullying o incluso lo que hacen el humor, entre comillas, negro, donde ya es más que nada un insulto o más que nada ya no es una burla, sino ya es insultar a una persona tercera. Ya si una persona está siendo víctima de bullying, eso también hace que pues su autoestima vaya disminuyendo, vaya pensando que a lo mejor no es digna o algo similar, que tanto se podría decir, hasta defectos o incluso sus virtudes, todo lo ven mal, todos se ven culpando y todo es más que nada por esta persona que no tiene un derecho correcto fomentado. Ya una persona que tiene este apartado de lo que son ya los derechos y los valores formados desde que nació, sabe en qué momento dar, ya bien sea una burla, si se podría decir en ese estilo, o en qué momento hacer comentarios sin que sean un insulto, incluso con que sean únicamente algún consejo. Cuando esta persona ya está apoyando a las demás, cuando no hace burlas, cuando tiene ese respeto, tanto fomenta su autoestima, porque sabe la importancia que él tiene como persona y la persona que tiene la importancia en la otra persona, hace que también esta tercera persona, su autoestima vaya subiendo, ya que no es víctima de alguna burla, se respeta su opinión, su creencia o incluso su estilo de vida, disculpen. Y después nos estaremos ingresando en lo que nos abre la mente. Ya aquí más que nada, al momento que nosotros como sociedad conocemos nuestros valores y nuestros derechos, hacemos que nuestra mente, nuestros gustos, pensamientos se abran, ya que como sabemos, actualmente en lo que es esta generación, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes pensamientos, u opiniones o incluso creencias. Ya la persona que tiene estos derechos formados, ya sabe en qué momento lo puede respetar. Aunque no estoy de acuerdo con tanta, lo que vendría siendo creencia o incluso pensamiento. Si, por ejemplo, ya entramos en el apartado, pues ya lo que actualmente está dividiendo muchas opiniones, que es el aborto, si una persona que conoce su valor y su derecho y le da la importancia a lo que es sus creencias, sabe respetar las demás, sabe respetar que aunque yo no estoy de acuerdo contigo, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que tú pienses, yo te respeto, porque sé que cada uno tenemos el derecho a la opinión, cada uno tenemos el derecho a pensar como pues quisiéramos, ya sin importar si a lo mejor yo creo en algún Dios y una persona no cree. Aquí es más que nada saber que nuestra creencia no es la verdad absoluta de todo, sino que también hay diferentes creencias, diferentes puntos de vista. Y esto es más que nada el ir respetando y no faltar lo que es el respeto, sino ya el tener una convivencia sana. Y después ya entramos en lo que es el apartado de tener menos prejuicios. Aquí de igual manera va de la mano. Quizás anteriormente, como pues ya adolescentes, teníamos algún prejuicio de, no sé, por ejemplo, tal persona de cierto color, tal persona de ciertos gustos, o incluso si una persona no pensaba como nosotros, ya la veíamos mal,
ya la veíamos como si fuera a lo mejor alguna ignorante o algo que no ha tenido unos estudios ciertamente pues completos, se podría decir. Aquí cuando ya tenemos menos prejuicios, sabemos convivir en un estado de armonía, sabemos respetar, sabemos estar en un lugar sin que estén las críticas, sin que estén las burlas, sin que esté pues ya lo que sería el menospreciar a otra persona. Ya todo esto se va haciendo un ciclo para que tanto nuestro círculo social o más que nada la sociedad podamos vivir en un constante cambio o desarrollo sin estar en lo que es ya el insulto o más que nada menospreciar a las demás. Estos cambios o estos de desarrollo nos hacen ver que cada uno tiene pues el derecho a ser respetado, el derecho que aunque no tengamos los mismos pensamientos, hay que ser, hay que respetar tanto lo que vendría siendo el pensamiento de los demás, tanto de lo que vendría siendo ya los gustos. Ya una persona que tiene todos estos apartados de valor y derecho hacen que toda esta sociedad se vaya pues ya sumando y vaya construyéndose poco a poco. Y también hace que tanto una persona que acaba de conocerse o que se va conociendo sepa que tanto su verdad, sus creencias no están mal, que el ser diferente a los demás también es respetado o incluso ya es algo pues de admirarse, porque anteriormente las personas que tenían alguna creencia diferente, alguna religión distinta, las menospreciaban, las tachaban de ignorante, las tachaban que realmente pues no importaban. Y esas personas que fueron pues ya víctimas de toda esa violencia, incluso ya son más que nada respetadas o incluso son un ejemplo a seguir, porque a pesar de que vivieron bajo la sombra de quizás no tener conocimientos, bajo la sombra de diferentes burlas, se aferraron a lo que es su creencia, no se dejaron pues ya influenciar a las demás, porque sabían su valor, sabían de los que realmente sus pensamientos no están malos, sino que eran distintos. Ya actualmente en lo que sería esta sociedad ha ido cambiando y sabemos que tanto a una persona puede tener algún punto distinto, no lo hace menos, incluso tiene el mismo valor o incluso podría tener un valor muchísimo más a la que alguna persona que no respeta. Hasta aquí sería mi parte y los dejo con mi compañero. Hola, me toca, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? O yo lo puedo mover. ¿Sí se ve? Ya le cambié, compañera. ¿Sí ve la diapositiva? Ah, ok. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de los derechos humanos. Después de los acontecimientos cometidos en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como una ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes de la historia de los derechos humanos. Primero tenemos la conquista de Babilonia. Este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas en los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando el Circo el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Esto fue en 539 a.C. Después tenemos la Carta Magna en 1215, donde el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Esto fue después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra. Sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna y entre esos derechos que vienen en la Carta Magna están el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, que se les protegería de los impuestos excesivos a su población, a su pueblo. También estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse también, y estableció principios de garantías legales e igualdades ante la ley.
También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Después tenemos la independencia de América en 1776. Esto fue pues el 4 de julio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. El autor principal fue Thomas Jefferson y pues él fue el que escribió la declaración. En esta Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Después tenemos la Revolución Francesa, que amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos se vuelven vulnerados. Después tenemos a Gandhi en 1915. Yo pienso que la mayoría conocemos quién es Gandhi. Es reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Es honrado en la India como el padre de la nación y fue pionero y practicó el principio de Satyagraha, que es la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta. Él comenzó a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas, porque entre 1789 y 1915 se creía que solamente Europa tenía el derecho que tenían derechos simplemente. Y después tenemos la Constitución Mexicana en 1917, que dice los derechos económicos, sociales y culturales se planearon por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues son los derechos que conocemos hoy en día, que son los que tenemos todavía hasta la actualidad nosotros. Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Casas y yo voy a continuar con el tema de evolución e historia de los derechos humanos. Siguiendo un poco en la línea de los derechos de segunda generación, o también conocidos como económicos, sociales y culturales, los cuales se plantearon por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1917, ahora, años después, le sigue la Carta Funcional de las Naciones Unidas en el año de 1945. Se acuña el término de derechos humanos, sin embargo, no se plantea exactamente qué son los derechos humanos, cuáles son. Simplemente se menciona el término sin dar ninguna explicación. También en dicha carta se estipula la fundación de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, esta entra en vigor casi 4 meses después, en el 24 de octubre, que mundialmente se conmemora la fundación de Organización de Naciones Unidas. En dicha carta se estipulan 4 principales propósitos que tiene esta organización. Número 1, mantener la paz y la seguridad internacional. Número 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, que esto en otras palabras sería el establecimiento de relaciones diplomáticas. Número 3, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. Y número 4, promoción de respeto de los derechos humanos y servir como centro que armonice los esfuerzos de las naciones. En este último, como vemos, se menciona el concepto de derechos humanos, pero no es sino hasta 1948, 3 años después, cuando ya se hace propiamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que con esto nacen los derechos de tercera generación. Esto ocurre el día 10 de diciembre en París, Francia, y aquí ya se establecen los 30 artículos que actualmente se estipula que tenemos derechos humanos, todos y cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor.
Derechos humanos en el siglo XXI. Actualmente sigue existiendo los derechos humanos, como bien podemos saber, para esto nos compete esta materia. Sin embargo, esto no quiere decir que estos sean respetados en su totalidad. A pesar de los esfuerzos, seguimos viviendo, bajo un contexto en el cual se ve primero por el ser individual que por el bien colectivo. En otras palabras, el ser humano no ve más allá de sus ojos. El ser humano simplemente es él y luego él o ella. Para esto me gustaría ejemplificar mejor citando a la obra del autor español Lope de Vega, Fuenteovejuna, los siguientes versos. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna lo hizo. En esta obra, que es de mis favoritas, se toca el tema de los derechos humanos. Quizá no explícitamente, sin embargo, yo soy un fiel creyente que el arte es un reflejo de la sociedad. Y esta obra fue escrita por Lope de Vega bajo el contexto de guerra y la estipulación de una monarquía en España en 1919. ¿Qué pasó en Fuenteovejuna? Alguien decidió matar al comendador. El comendador viene siendo como el representante del pueblo. ¿Pero por qué decidió matarlo? Por cansancio, porque este comendador, esta persona, había cometido delitos muy graves, pero sobre todo, el pueblo ya estaba cansado de injusticias. Entonces es cuando deciden unirse y matarlo. Y estas frases, esta pregunta en específico se las hace el juez, el cual está encargado del caso, de encerrar y mandar a la horca a aquel que haya matado al comendador. Sin embargo, en esta obra no se encuentra el culpable. ¿Por qué? Porque todo Fuenteovejuna decide unirse y no declarar a nadie culpable. Porque si mandan a uno a la cárcel, se van todos a la cárcel. Y no les convenía eso como pueblo. Entonces, Fuenteovejuna lo repiten en repetidas ocasiones. Perdón por la redundancia. La unión. ¿Qué es la unión? Es un valor, como ya vimos anteriormente. Es un valor que nos enseñan desde educación básica, desde el kinder, primaria, secundaria. Sin embargo, muchos consideran que la unión implica solamente la congregación de personas en un espacio determinado. Sin embargo, va más allá que eso. Esto va a compaginar ideas, pensamientos, y que estas ideas y pensamientos lleven a un diálogo, que es otro valor, el valor del diálogo. Y así poder lograr algo en común como sociedad. Que creo, desde mi punto de vista, que este es un valor muy importante, el cual nos hace falta practicar. Porque esta es la única manera en la que todos saldremos del donde sea que estemos. La unión hace la fuerza, es una frase popular muy conocida, pero pocos desconocen, pero muchos desconocen el valor que éste puede tener. Entonces, la unión hace la fuerza, pero no estamos unidos. ¿Qué nos hace falta como sociedad para unirnos? Es una pregunta que les dejo. Gracias.
Bueno, yo soy Freddy Millán Alonso y les voy a hablar de la integralidad de los derechos humanos. Debemos partir del principio de que todos los derechos humanos son fundamentales. Entonces, no debemos establecer una jerarquía entre ellos o decir que unos son más o menos importantes que otros, porque no es así. Empezaré con la definición de integralidad, que significa las partes integrantes de un todo, y esto nos da a entender que los derechos tienen dos características muy importantes, las cuales son la indivisibilidad y la interdependencia. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que en un conjunto de derechos, unos no se pueden disfrutar plenamente sin los otros. Por ejemplo, cuando se garantiza el derecho a la salud, o bueno, cuando no se garantiza el derecho a la salud o no se garantiza el derecho a la alimentación, tiene consecuencias en el derecho a la vida. O no podemos hablar del derecho al trabajo sin que se haya efectuado mínimamente el derecho a la educación. También garantizar la libertad de expresión o el derecho a las protestas facilita el derecho al trabajo o a la educación. No debemos ver los derechos humanos, bueno, antes que nada, con lo anterior, es interesante y me recuerda a una tarea que tuvimos en el semestre pasado de Panorama Internacional. Era describir un cuadro acerca de los problemas sociales y en esa tarea teníamos como que escribir las consecuencias que ciertos problemas tienen. Entonces yo me di cuenta que es como un ciclo o como una cadena de que una reacción en cadena desatada por un solo problema. Por ejemplo, el desempleo puede llevar a que una familia viva en la pobreza. Y la pobreza lleva al hambre, el hambre lleva a que las personas tengan problemas de salud severos. Los niños que viven en esa situación no tienen tantas posibilidades de tener una educación y eso lleva al mismo desempleo. Y pues las personas que sufren y están en esta lamentable situación muchas veces son orilladas a cometer actos ilícitos. Entonces, como dije, es una reacción en cadena y creo que se relaciona a esto de los derechos humanos. A esto quiere decir la interdependencia de estos, porque si no se garantiza uno, entonces no se pueden garantizar los demás. Debemos dejar de ver a los derechos humanos como elementos o unidades separadas o independientes, sino más bien como la plena interacción que tienen entre unos con los otros. También debemos aprender a garantizarlos desde una manera, desde un punto de vista integral interdependiente. No debemos ver los derechos humanos como simples conceptos teóricos que están escritos en papel y como que ahí, ¿no? Archivados y que nadie les haga caso. No, ya que estos tienen un impacto en la decencia humana, en la dignidad humana. A lo largo de la historia hemos visto que el que se garanticen o se violen esos derechos puede marcar una gran diferencia entre la vida o la muerte, o la libertad y la opresión. Nosotros, los jóvenes, como todos los humanos, estamos sujetos a los derechos. Y creo que es fundamental que nosotros sepamos todo esto, sepamos cuáles son nuestros derechos y la integralidad que estos tienen. Y yo puedo asegurar que estoy orgulloso de vivir en la época en la que estamos, en la que los jóvenes son los que han llevado a que muchos de los cambios se hayan realizado. Claro que también se debe al internet y a las redes sociales y el impacto que estas tienen en nuestras vidas diarias,
pero, o sea, por ejemplo, las personas tienden a llamarnos la generación de cristal. Y lo que me parece algo, no sé, ridículo o risible, ya que pues es que nosotros como generación ya no cometemos los mismos errores, ya no dejamos que nos discriminen y se rían de nosotros y que no podamos ejercer nuestros derechos. Y son luchas que se han llevado a lo largo de los años, ya sea desde la lucha de los derechos de la mujer, los disturbios de Stonewall, que dieron pie a los derechos de la comunidad LGBTQ+, o lo podemos ver en el año pasado, con la lucha de Black Lives Matter. Entonces, nosotros hemos logrado todo eso, nosotros hemos luchado por esas cosas. También quiero dar otro ejemplo. En la clase de inglés voy a exponer un tema acerca del marketing y de cómo está presente en el siglo XXI. Y me di cuenta que vivimos en una era que se llama el marketing 4.0, que esta dice que las empresas ahora toman en cuenta las opiniones y los valores de los consumidores, de las personas. Aquí es donde entran en juego los grupos sociales y la inclusión que se está ejerciendo, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta del cambio que estamos produciendo. Por ejemplo, nosotros también hemos logrado que derechos que no se habían realmente puesto en la mesa ahora ya son considerados, como los derechos ambientales o los derechos de los animales. Nosotros hemos logrado todas esas cosas y creo que debemos seguir luchando para que esos cambios se sigan realizando. O sea, como conclusión, quiero dejar que nosotros como jóvenes tenemos ese deber. Yo creo que tenemos ese deber de seguir luchando y seguir investigando y saber todos estos temas para que en un futuro todos tengamos los mismos derechos y no tengamos que seguir discriminando a las demás personas. Nosotros creo que podemos lograrlo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Pedro, está silenciado. Muchas gracias, compañera. Bueno, ahora hablaremos sobre las conclusiones personales del equipo y como dice nuestro compañero y como dijo todo el equipo a lo largo de la presentación, los derechos humanos van cambiando y van evolucionando y nos van otorgando nuevas maneras de asegurarnos y garantizarnos que tengamos una buena vida. Y creo que como dijo nuestro compañero Freddy, hoy en día es muy fácil educarnos y es muy fácil tener toda esta información de las diferentes personas que existen en el mundo y cómo respetarlas con tan solo entrar a internet. Siento que otras generaciones, o nosotros a comparación de otras generaciones, es muy fácil tener esta información o estás en alguna red social y te aparece lo que está pasando al otro lado del mundo y cómo los derechos de otra persona están siendo violados y cómo se les está extirpando de derechos que a lo mejor a otras personas del otro lado del mundo no les suceden. Hemos visto situaciones que a lo mejor otras personas no les cabe en la cabeza cómo puede pasar eso al otro lado del mundo y es muy importante si estamos en una situación de privilegio, educar a las demás personas y educarlas de cómo podemos ayudar a las demás personas y tenemos que defender los derechos humanos de las demás personas porque no es justo que a otras personas nada más por el color de su piel o por su estatus económico estén en otro nivel o ante la ley o ante las personas o ante los policías sean tratados diferentes cuando está escrito, ¿no? Y sabemos que los derechos humanos para todos, sin importar nuestra apariencia o nuestras preferencias, todos merecemos los mismos derechos y es absurdo que de pequeños se nos enseñe que las cosas que nos hacen diferentes son lo que nos hacen nosotros, ¿no? Y en el momento que a otras personas ven nuestras diferencias, nos humillan y dicen que está mal y dicen que
que es, o sea, por qué las personas piensan así, y siento que hay muchas personas sesgadas y es muy difícil cambiar de opinión a las personas. Hemos visto casos, aunque yo pienso que los derechos humanos es un tema que vamos en mejoría y obviamente siempre estamos viendo evoluciones positivas, creo que también podemos ver cómo, o a todos hemos visto cómo, aunque esté escrito y aunque sepamos que el derecho existe, pues vemos cómo aún hay feminicidios, vemos cómo aún hay actos de odio y vemos aún cómo hay actos de odio racial, o sea, vemos discriminación y siento que como jóvenes necesitamos educar a las demás personas, educar a las futuras generaciones, a nuestros padres, para que estas cosas cambien. Y siento que si todos ponemos parte o una parte, pues podemos generar un cambio en nuestra comunidad, en nuestra casa o en nuestra escuela. Entonces creo que es muy importante conocer nuestros derechos y ser defensores de los derechos de los demás. Muchas gracias. Yo pienso que desde pequeños nos han enseñado nuestros valores, cuáles son nuestros derechos y nos han ayudado a involucrarnos en la sociedad y para poder funcionar bien dentro de ella. Yo realmente pienso que en México nos falta avanzar mucho en el respeto, en no discriminar, en los derechos de los demás. Siento que otros países, exceptuando los países en Asia, han sido muy claros en eso. Aquí con cosas muy pequeñas se nota que nos hace falta avanzar mucho. Claro que ha habido un gran avance desde hace años, pero aún nos falta hacer mucho más y creo que nuestra generación tiene la responsabilidad porque, bueno, al menos para nosotros mismos en un futuro vivir de una manera un poco más libre y como se debe, de lo como nosotros queramos, tenemos que trabajar en eso y pienso que lo hemos estado haciendo de poquito a poquito, pero lo hemos estado haciendo. Y espero que en un futuro nuestros derechos ya estén 100% respetados, al igual los derechos de la mujer, la igualdad entre la comunidad LGBT y todas sus derivadas. Y pues pienso que todos somos capaces de hacer un cambio, todos. Y espero que sí sea así. Gracias. Bueno, pues yo realmente pienso que tanto los derechos como los valores son los que actualmente nos están formando como sociedad. Siento que a pesar de todo lo malo, fue algo que realmente es importante que lo hayamos vivido e incluso es hasta cierto punto bueno que hayamos vivido pues falta de derechos, falta de incluso de respeto. Quizás muchos no lo vivimos como lo pudo haber vivido una persona LGBT o una mujer, pero lo importante en este caso, digo, no estoy diciendo que fue lo mejor, pero sí fue un punto clave para nosotros, para darnos cuenta del valor que somos, del valor que tenemos como personas, como humanos. Siento que si no hubieran vivido todos estos detalles, tanto pues personas pasadas, si no hubieran peleado por sus derechos las mujeres desde años atrás, actualmente quizás nos hubieran faltado muchísimo más de lo que actualmente nos está faltando. Siento que estos derechos, al momento que nosotros los estamos respetando, hacemos un gran cambio, quizás tanto para nosotros, para algún futuro. A pesar de ser actualmente la generación de cristal, como muchos nos están llamando, creo que realmente somos la generación del cambio, la generación de la conciencia, que aunque muchos no estén de acuerdo, que aunque muchos tengan ese pensamiento todavía pasado, mientras más luchemos, mientras más hablemos, mientras más alzamos la voz, más conciencia estamos formando, tanto de personas que realmente se arrepienten por haber tratado mal a una persona, por haber faltado de respeto o incluso haber quitado el derecho a muchas cosas. Siento que a pesar de que nos falta mucho como sociedad, como lo comentó mi compañera, que aquí en México nos falta mucho, todavía podemos dar muchísimo más. Todavía falta un largo camino, pero lo importante es que no nos estamos dando para atrás, no nos estamos rindiendo, al contrario, nos estamos juntando todos como amigos, como colegas, como sociedad,
nos estamos idealizando un mundo quizás perfecto para que tanto nosotros, personas futuras, puedan decir libremente los que ellos quieran y que sean respetadas, que tengan cualquier gusto sin temor del que dirán, sin temor de qué va a pasar cuando confiese tal cosa. Siento que actualmente como, disculpen, como sociedad nos falta mucho, pero es también una gran, por así decirlo, motor o quizás más que nada ganas para saber que realmente ya falta menos. Falta menos para tener el mundo perfecto que quisiéramos. El mundo donde cualquier derecho, cualquier cosa sea respetada, sin importar, ya bien sea tu pasado, sin importar cualquier gusto o incluso creencia. Gracias. Creo que es realmente triste que las personas mayores son las que tienen más conocimiento de esto y tienen más presente toda esta guerra de los derechos, y muchas veces son las que más discriminan, las que más desean que no todos gocemos del mismo respeto que ellos tienen. De los hombres que hay muchos hombres que aún siguen viendo a las mujeres como inferiores. Hay muchas personas blancas que siguen viendo a las personas de color como ni siquiera personas, y hay muchas personas heterosexuales que siguen viendo a la comunidad LGBTQ+ como gente que no merece ser feliz, que es aberración y que no merece formar una familia. Entonces, como yo dije, pues nosotros debemos seguir informándonos para seguir luchando. Vamos a ser, como la generación de cristal que somos, vamos a seguir quebrándonos para que todos algún día gocemos de la misma libertad y del mismo bienestar que las demás personas. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos nos garantizan que la dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos humanos es necesario conocerlos y ante una injusticia pedir ayuda para hacerlos valer, de lo contrario esto no va a servir de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos en plena libertad. Todos los seres humanos merecemos la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollar todas sus capacidades, más allá de necesidades básicas y de su supervivencia. Yo considero que en cuestión de derechos humanos, estamos simplemente. No estamos ni bien, no estamos mal. Estamos mejor que ayer, pero estamos peor que mañana. Entonces, como un cierre, bueno, más que un cierre, no un cierre, sino una tarea para quien sea que esté viendo este video, de mi parte, me gustaría que leyeran un poco de Fuente Ovejuna y que la analicen propiamente, y que al finalizar ustedes mismos se hagan la pregunta: ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar para poder salir de aquí? Para poder romper este caparazón, para poder salir de la caverna. ¿A quién hay que matar? Esa es una tarea que me gustaría dejar a quien esté viendo este video. Y bueno, este fue el video de la presentación de la unidad número 1 de nuestro equipo. Muchas gracias por ver y espero verlos pronto. Muchas gracias.